Es lo mismo, ¿no? Pero bueno, no sé por qué se me hace que por alguna razón escogió segunda de Juan y no tercera de Juan. Esta es una pregunta muy frecuente de Santiago y evidentemente tiene que ser, a lo mejor, porque seguro cuando a él hicieron esta pregunta, él no se sintió o no estuvo en la capacidad de contestarla. Y evidentemente porque eso fue convincente para empujarlo a él hacia el catolicismo. Claro, lo que está diciendo ahí es, bueno, porque él no pudo responderla, dice que no tiene respuesta. ¿No? Abandonar el protestantismo y abrazar el catolicismo. Pero es que Santiago nunca entendió bien el protestantismo, eso tenemos que entenderlo. Claro, Santiago nunca entendió bien el protestantismo. Ustedes saben que este pastor guarda el Shabbat, ¿no? Bueno, ¿Por qué la hacen tan fácil, muchachos? No, de verdad. ¿Por qué la hacen tan fácil? Ustedes saben que este pastor guarda el Shabbat, ¿no? El sábado. Él dice que le da otro significado, que no es el mismo de los judaizantes. Pero este hombre guarda el Shabbat. Bueno, no sé si ahora, capaz que lo hará, hasta hace un par de meses lo hacía. Yo lo conozco hace años. Guarda el Shabbat, amigo. Entonces, para. Yo que me hice católico, no conozco bien el protestantismo. Pero este hombre que guarda el Shabbat sí lo conoce bien al protestantismo. Dale, en serio. Seamos un poco honestos, dale. Dale, por favor, dale. Un poco de buena voluntad, metámosle. No sean así, dale. Cuando tuve la conversación con él acá. Espérenme un segundo, voy a eliminarlo un momento. Y voy a volverlo a poner a ver si funciona bien. A ver. Bueno, quitamos y volvemos a añadir la fuente. A ver, las actualizaciones estuvo pésimo. Bueno, ahora en la mitad. Pero bueno, es mejor así. Ok, entonces podemos seguir. Acá en Costa Rica y Se quedó re dolido de esa conversación. No importa. Un abrazo grande para el pastor. estamos hablando del tema de la sola escritura. Santiago, Pará. Entró el muchacho de a evangelizar. Le dijimos que íbamos a tener una prioridad con él. Así que corto acá la reacción al pastor y regreso luego, ¿dale? quería que yo defendiera exclusivamente el tema de la sola escritura a través de la Biblia. Esto ya de plano demuestra un desconocimiento entero de lo que es el protestantismo, por ejemplo. O sea, esto es súper gracioso, amigo. Perdón, José. Pero es súper gracioso. O sea, pedirle a un protestante que me demuestre la sola escritura usando la Biblia es desconocer el protestantismo. Dale, no, de verdad. No, dale, de verdad. Dale, no sean malos, dale. Que yo defendiera exclusivamente el tema de la sola escritura a través de la Biblia. Esto ya de plano demuestra un desconocimiento entero de lo que es el protestantismo, por ejemplo. Dale, de verdad, no sean malos. En el anglicanismo, cualquiera que conoce el tipo de anglicano sabe que el anglicanismo... Pará, esto no sale el bot inmediatamente, perdón, mala mía. O sea que ahora los protestantes... de la fe superchatet $10.50. Hay un principio católico. Dios establece maestros legítimos para la enseñanza e interpretación de la Biblia. ¿Cuál tiene mayor fundamento bíblico? ¿Su principio sola escritura o nuestro principio? Muy buena, Cruz, muy buena. Te mando un gran abrazo, amiga. Me gusta mucho la voz del bot, Ahora está más fachero. Postula que tenemos acceso a la verdad a través de la Biblia, a través de la razón y a través de la tradición. El protestantismo no se puede reducir a un simple solismo bíblico. Es triste que hay algunos grupos protestantes que es verdad que han caído en esa postura. No puede ser tan mala la respuesta, amigo. No puede... ¿Qué tiene que ver el soloísmo bíblico? ¿Qué tiene que ver? No es lo que yo planteo, hermano. ¿Cómo puede ser que ahora está mal que un católico le pida a un protestante que lo que cree lo demuestre con la Biblia, amigo? Pero es una cosa de loco. Hace un par de años cuenta la leyenda que los católicos eran condenados, criticados por los protestantes porque supuestamente tenían creencia, abrazaban cosas que no podía ser demostrado por la Biblia. Entonces, ¿eso dónde está en la Biblia? Te decían inmediatamente, ¿no? ¿Y eso dónde está en la Biblia? ¿Y eso dónde está en la Biblia? Ahora resulta que algo fundamental que el cristiano evangélico va a creer y que a partir de ello construye toda su teología, que es la sola escritura, no se le puede pedir que lo muestre con la Biblia. ¿De verdad me estás diciendo? Es malísimo, amigo. Malísimo. No, porque una cosa es, bueno, che, te doy una respuesta mala, pero te la doy. Bueno, está bien. Te haces cargo y otra cosa es ya decir, bueno, ya no nos tenemos que hacer cargo de eso. Una locura, amigo. Patética, pero las iglesias históricas del protestantismo están lejos de caer en un solismo bíblico. Por lo tanto, un protestante que entiende bien cómo funciona el protestantismo... ¿Y él es un protestante que conoce bien cómo funciona el protestantismo? Pero él guarda el sábado, muchacho. Dale, no, pará, que me pongo loco. Me estoy poniendo loco. Está en todo su derecho de poder defender la sola escritura desde un punto de vista razonable e histórico, inclusive. Mirá. ¿Por qué? Porque es perfectamente válido Claro. el protestantismo. Exacto. Bueno, ahí vamos. Todavía no hemos llegado a la parte cuchi. Estoy buscando un librito. No se muevan. Histórico pero no bíblico. No. Histórico pero no bíblico. No tiene sentido, amigo. No tiene sentido. No defiende el solismo bíblico. Ahora, es importante, queridos hermanos, entender que
Santiago y los que lo introdujeron a él en el catolicismo No. quieren empujarnos a nosotros a defender esto desde un punto de vista bíblico, que aceptemos ese reto para empujarnos y hacernos caer en una falacia de petición de principio, hacernos creer que nosotros estamos enseñando que los apóstoles eran sola escritura. El día que yo estuve con Santiago tomando café, yo le dije a él que los apóstoles no eran sola escritura. Me lo dijo, tiene razón. En algo dijo la verdad. Tiene razón, me lo dijo. Y yo lo agarré y le dije, pero negro, no podés decir esto en vivo, ¿me entendés? ¿Cómo me vas a decir que los apóstoles no eran sola escritura? ¿Pero acaso la iglesia no tiene que creer, confesar, predicar lo que enseñaron los apóstoles? ¿Los apóstoles no son sola escritura? Y la conclusión es fácil, amigo. En el siglo I había un trípode infalible, que era la tradición, los concilios de la iglesia, o podríamos decir que el colegio de los apóstoles, y por supuesto que los mismos escritos de los apóstoles. Pero una vez muertos los apóstoles... Pará. Dame la razón. No, pará, me la estás haciendo demasiado fácil. Pará, ¿vos me decís entonces que el modelo católico es el modelo de la iglesia del primer siglo? ¿Vos me estás diciendo entonces que el modelo católico es el modelo de los apóstoles? ¿De verdad vos me estás diciendo esto? Pero pará, ¿no era refutarme? ¿No me tenía acaso que refutar? Que era la tradición, los apóstoles no eran sola escritura. En el siglo I había un trípode infalible, que era la tradición, los concilios de la iglesia, o podríamos decir que el colegio de los apóstoles, y por supuesto que los mismos escritos de los apóstoles. Pero pará, yo no estoy entendiendo. No, pará, capaz que es un chiste. No, pará. Capaz que no, capaz que me está jugando una broma. Capaz que ahora sale, viste, alguien acá, viste, me abre la puerta y me dice, era una joda, mirá, te estamos grabando, mirá, tonto. Yo pensé que era de verdad. O sea, ¿este pastor está diciendo que el modelo católico es el modelo del primer siglo, el modelo de los apóstoles? Pero no tenía que refutarme. Ajá. Bien, ahí vamos bien. Pero una vez muertos los apóstoles, esto ya Veo Arte, saludos, Dios te bendiga. Eva Sandoval. Sí, eso, pues decir que guarda el sábado, no sé, me pienso que eso es un ataque ad hominem de Santi hacia este pastor. Y bueno, porque el hecho de guardar el sábado no quiere decir que se le quite su carácter cristiano al pastor. Aunque obviamente no estoy de acuerdo con él. no es así. Por lo tanto, nosotros somos sola escritura por necesidad circunstancial. No porque los apóstoles lo fueran, sino porque las circunstancias irremediablemente nos llevan a ello. Cuando los apóstoles mueren, ya la tradición no puede ser infalible porque ya no es cotejable, ya no se puede corroborar que lo que alguien esté diciendo. ¡Ojo! Cuando los apóstoles mueren, ya no es infalible la tradición, según el pastor, porque ya no se puede cotejar. Bueno, ¿qué respondería el apóstol Mateo a este pastor? Vamos a mirar una cita que ustedes conocen, todos conocen, se las voy a leer aquí en vivo. Vamos a Mateo. Mateo 16, 18 y subsiguiente. Bueno, 16, 18. Dice Mateo 16. Y yo te digo. A ver. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no prevalecerá contra ella. Entonces, miren que el apóstol Mateo, ¿sí? ¿Qué nos hace? ¿Qué nos dice? Nos hace o nos narra el momento en que Jesús le dice a Pedro que sobre él va a edificar su iglesia, pero además le dice que el poder del infierno no prevalecerá en contra de ella, de su iglesia. Pero en cambio el pastor dice, cuando el último apóstol murió, ¿sí? El infierno prevaleció sobre la iglesia porque cayeron todos en confusión, ya nadie sabía nada, porque los apóstoles se habían muerto y no tenían cómo corroborar. ¿Sí es lo absurdo? Es más, espérenme, les pongo la cita para que ustedes la vean. Aquí. Ajá. Ahí está. Dice. Y ya me te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o el infierno no prevalecerán contra ella. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, esto es. Cerramos aquí. Apaguemos este ojito y listo. Ahora, vamos a seguir aquí mirando. Como ustedes pueden ver, aquí ya puse un libro para analizar
Vamos a bajarlo, acercarlo un poco, para que todos lo puedan leer con calma. Ajá. Ups. A ver. A ver si no se cae. Listo. Así está bien. Entonces, vamos a mirar que hable otro poquito. ¿Es el modelo de la iglesia del primer siglo? ¿Vos me estás diciendo entonces que el modelo católico es el modelo de los apóstoles? ¿De verdad vos me estás diciendo esto? Pero pará, ¿no era refutarme? ¿No me tenía acaso que refutar? Que era la tradición. Los apóstoles no eran sola escritura. En el siglo I había un tipo de infalible, que era la tradición, los concilios de la iglesia, o podríamos decir que el colegio de los apóstoles, y por supuesto que los mismos escritos de los apóstoles. Pero bueno, ahí vemos. Pero pará, yo no estoy entendiendo. No, pará. Él se está clavando solito el cuchillo, ¿no? Está reconociendo el trípode en el primer siglo. Capaz que es un chiste. No, pará. Capaz que no. O sea, él dice, la iglesia de Cristo tiene un trípode, pero se acabó cuando el último apóstol murió, a pesar de que Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. Pero él dice que sí. ¿A quién le creemos? ¿A Jesucristo o al pastor? Capaz que me está jugando una broma. Capaz que ahora sale, viste, alguien acá, viste, me abre la puerta y me dice, era una joda, mirá, te estamos grabando, mirá, tonto. Yo pensé que era de verdad. O sea, ¿este pastor está diciendo que el modelo católico es el modelo del primer siglo, el modelo de los apóstoles? Pero no tenía que refutarme. Dispositivo electrónico, teléfono celular, internet no existía en ese momento. Entonces, él dice, a partir del momento en el que mueren los apóstoles, por necesidad circunstancial, tenemos que volvernos a la escritura. O sea, los cristianos históricos, cuando vieron, según este hombre, este pastor, los cristianos históricos, cuando vieron que los apóstoles murieron, dijeron, hagámonos sola escritura. Pará. Imagínate lo siguiente. El apóstol Juan muere en la década del 90. ¿Está bien? Todavía, Primera de Clemente había sido escrito y todavía Juan estaba con vida, pero no importa. Bueno, no importa eso. El apóstol Juan muere en la década del 90. Pero claro, o sea, en ese momento no había telegramas, no había, no sé, forma de comunicarse con Zoom. La iglesia de Antioquía le manda un Zoom a la iglesia de Alejandría. Che, ¿tenés novedad si los apóstoles murieron? Mirá, me llegaron malas noticias de Roma. Mataron a Pedro y a Pablo. ¿Y quién nos queda? Y Santiago el Mayor, no, Santiago el Mayor en la década del 40 murió. A ver, ¿quién nos queda? Y Matías, ¿vos sabés dónde está Matías? No, la verdad es que le perdimos el rastro. A mí me dijeron de Éfeso, se comunicaron hace un ratito de Éfeso, diciendo que el apóstol Juan todavía está con vida. Ok, entonces todavía la tradición y los concilios siguen siendo infalibles, sí, pero no tenemos casi apóstoles, no importa, queda uno vivo. Entonces, seguimos siendo trípode. Ok. Década, el año 87. Che, no tenemos más apóstoles. ¿Alguien tiene noticias de Juan? Y mirá, a mí me dijeron que estaba exiliado en una isla. En Patmos. ¿Lo ubicás? No, la verdad es que no la tengo. ¿Y qué pasó? Y le perdimos el rastro después de eso. ¿Y entonces qué hacemos? Alejandría llama a Roma. ¿Qué hacemos, Roma? Porque, bueno, supuestamente los católicos del siglo XXI después van a decir de que ustedes son la cabeza. Y mirá, yo no tengo novedad de la existencia de otro apóstol. Entonces, ¿qué somos ahora? ¿Sola escritura somos? Y no sé, ¿seguimos creyendo que el trípode es infalible o sola escritura? No lo sé. Y ahí llega una paloma mensajera de Éfeso diciendo, noticias. El apóstol Juan sigue con vida. Listo, se cancela todo. No somos todavía sola escritura. Ahora seguimos siendo, el tripié católico sigue siendo infalible. Yo también, Mirá que a mí, ahora solamente la escritura. Y bueno, pero es que murió Juan. Pero nos acordamos. Una manera, cotejar que sea cierto, porque la única forma en que podíamos saber si era cierto no era preguntándole a los mismos apóstoles y ellos dijeron eso. Un peregrino llega, porque resulta que en Jerusalén estaban combatiendo. ¿Se imaginan? Llegan las cartas de Juan a las iglesias de Asia Menor y reciben la carta de los de Asia Menor y se van a buscar a Juan para preguntarles si esa carta la escribió él. O sea, digamos que Juan está en Antioquía y le envía una carta a ¿cuál decimos? ¿La Odisea? También puede ser. A Filadelfia. Envía una carta a Filadelfia. Los de Filadelfia reciben una carta y dicen, uy, esto es como de Juan. Sí. Pero aquí no dice Juan. ¿Será esto doctrina? Y entonces se pegan el viaje hasta donde esté Juan, en Éfeso. Allá lo buscan y le dicen, perdón Juan, ¿usted fue el que escribió esto? Y si Juan decía, sí, yo lo escribí, entonces se devolvían otra vez a la iglesia de Filadelfia y decían, sí, podemos creer esto porque Juan sí nos dijo que lo escribió. ¿No es como absurdo? Recordemos que no existían teléfonos ni internet. A los sebionitas, ¿no? Están combatiendo a los sebionitas, los cristianos. Y un peregrino llega y se va a la iglesia de Jerusalén. Se acerca, dice, disculpe, tengo que sacar turno para hablar con el obispo de Jerusalén. No, él está algo desocupado, lo puede atender ahora. Aguárdame unos instantes. Hola, sí, te atiende el obispo de Jerusalén. Pase, venga, estoy tomando unos mates. Y se ponen ahí a tomar mate. ¿Qué necesidad? ¿Qué quería?
Disculpe, lo que pasa es que estamos teniendo un conflicto doctrinal. Y yo la verdad quiero saber a ver cuál es la verdad, la vivo. Para saber a ver cuál es el obispo de Jerusalén. No, por favor, yo fui puesto en cuanto a la doctrina. Esto que encontremos, te paso. Dale. Que escuchó de un apóstol, no podemos de ninguna manera cotejar que sea cierto, porque la única forma en que podríamos saber si era cierto no era preguntándole a los mismos apóstoles si ellos dijeron eso. Lo mismo pasa. Es absurdo, ¿no? O sea, lo que les digo, ¿se imaginan Pablo escribiéndole a los romanos y los romanos diciendo, uy, esto como que es de Pablo? Pero hay que probarlo porque no vamos a creer eso. Y sale a buscar a Pablo por todo el mundo para decirle, oiga, Pablo, ¿usted escribió esta carta para nosotros? Y él le decía, sí. Entonces se vuelven a Roma para leer la carta. Sí, esta la escribió Pablo. Ay, por favor. Hola, Dani. Pasa con por decirlo así, el magisterio de la iglesia. Cuando los apóstoles se reúnen en el concilio de Jerusalén en el año 50, se necesitó todo el colegio de los apóstoles para que la decisión que ellos tomaran fuera irrefutable, inapelable y de carácter infalible. Pablo y Bernabé ya habían discutido con judaizantes en la iglesia de Antioquía de Siria y habían rechazado la premisa de que los gentiles tenían que circuncidar para poder heredar la salvación. Ahí, esto es una opinión, no sé si es verdad, ¿Estamos seguros que en el concilio de Jerusalén estuvieron todos los apóstoles? ¿Estamos seguros de eso? No. Presente en la iglesia. Era porque los apóstoles estaban en la iglesia. Si magisterio en la iglesia del siglo I fue infalible, si el colegio de presbíteros del siglo I de la iglesia primitiva fue infalible, era porque estaban los apóstoles vivos. Pero, hermanos, es que es por sentido común. Cuando los apóstoles decidieron que los gentiles de ninguna manera tenían que ser obligados a ser circuncidados o judaizarlos, eso no era apelable, no había un ente mayor a quien apelar, era una postura infalible e inapelable. Pero eso termina cuando mueren los apóstoles. Por eso dijo Pablo. Ahora ya cualquiera puede creer en lo que quiera. Total. Imagínate. Te juro que no entiendo cómo piensa esta gente. Te juro que no entiendo. La necesidad de los concilios, la necesidad de los sínodos en la iglesia primitiva no era, che, vamos a reunirnos para ver qué opinamos, qué te parece. Dale, tengo unas ganas de ver al obispo de Alejandría, no sabías un montón. La última vez que nos vimos y comimos unos ravioles estaban buenísimos y quiero de vuelta. Bueno, dale, vamos a reunirnos. Siempre es buen momento para reunirnos. No tiene sentido, amigo. O sea, la iglesia sabía que ya la autoridad que residía a los apóstoles ya no estaba en la iglesia. Entonces, ¿por qué se reunían? Simplemente para saber, a ver, bueno, levanten la mano, queremos conocer su opinión. Mirá lo que piensa. Mirá a Arrio lo que está pensando. No. Pero bueno, los apóstoles ya están muertos, así que nadie puede condenar a Arrio. ¿Lo podemos condenar a Arrio, chicos? Y los apóstoles no. Pero nosotros tenemos autoridad, somos la iglesia, pero no somos infalibles. Ojo, no somos infalibles. Nos podemos equivocar, ¿eh? Capaz que ahora somos mayoría, pero ¿y si Arrio tiene razón? ¿Pero cómo vas a pensar de que Arrio... pero somos iglesia falible? ¿Nos podemos equivocar o no? Capaz que Arrio tiene razón. En Efesios capítulo 2, versículo 20, que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. A Santiago Alarcón le encanta llevar a los protestantes neófitos con los que él habla a hacerles esta pregunta. ¿Por qué neófito? ¿Por qué se enoja de esta manera, pastor? Porque es como que está enojado. Sí han habido pastores y mejor formados que él y que sí han ido a universidades. Bueno, en fin. El pastor de la última vez que... Bendiciones, Graciela. Como que, no sé, lo siento enojado. No sabes que segunda de Juan es palabra de Dios. Es tercera, pero no importa, acepto el de segunda, lo acepto. Muchos de ellos como que titubean, tienen miedo de contestarle porque sienten que van a meter las patas. Escúcheme, cuando Santiago Este pastor metió la pata un montón de veces, amigo. Pregunte, ¿cómo sabemos cómo segunda de Juan es palabra de Dios? La respuesta es muy sencilla. Sabemos que segunda de Juan es palabra de Dios porque es un texto apostólico. Al ser de carácter apostólico, inmediatamente es infalible e irrefutable, porque es apostólico. Mira. Y el cristianismo se edifica sobre el fundamento de los apóstoles. Mira. Bueno, eso puede ser un buen argumento. Si lo escribió un apóstol y sabemos que lo escribió, es inspirado. El problema es que hay otros textos como el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pedro, el Evangelio de Tomás, ¿sí? Que supuestamente fueron escritos por apóstoles. Entonces, como dice que fueron escritos por apóstoles, ¿debemos considerarlos inspirados? ¿Cierto que no? ¿Por qué es apostólico? ¿Por qué es apostólico? O sea, porque fue escrito por un apóstol. Eso quiere decir, ¿no? Isidro Emanuel Superchater 4. Aunque me parece válido ese argumento. Hay que decirlo, ¿no? $4.12, porque el protestante acepta las enseñanzas de Lucas y Marcos si no fueron apóstoles. ¿No deberían sacarlos de la Biblia? No, te la hago un poquito más difícil, la que iba a decir. ¿Y Hebreos? ¿Quién escribió Hebreos? Sí, claro. Para la epístola de los Hebreos, ¿quién la... Pero el asunto aquí no es la epístola de los Hebreos, ni es el Evangelio de Marco, ni es el Evangelio de Lucas. El asunto que está aquí son las cartas de Juan. O sea, quiero que mantengamos el horizonte claro. No nos vamos a ir a otros libros. ¿Cuál es la pregunta que hace Santiago? ¿Cómo sabemos que tercera de Juan es palabra de Dios? Él no pregunta por qué Hebreos es palabra de Dios, o por qué Marcos, o por qué Lucas es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, ahí reduzcamos un poco la cosa y concentrémonos en el punto como tal. Tercera de Juan, perdón.
escribió. Porque para decir que Hebreos, escuchá, presta atención, para decir que Hebreos es palabra de Dios, garantizarnos que es palabra de Dios, que es inspirada, vos me tenés que a su vez, bajo este criterio, garantizar que el autor es uno de los apóstoles. No bajo este criterio. Criterio que no comparto. Ahora, vamos a demostrar ahorita que podemos saber que segunda de Juan la escribió Mira. el apóstol Juan y no un tal Juan el presbítero. Ya casi vamos a ir a eso. Mira. Pero otra cosa a la que usted Ahora, resulta de que el pastor acá lo puede resolver en un video de 5 minutos, pero los cristianos de los primeros siglos, viste, discutieron estas cosas. no le tienen que dar miedo responderle a Santiago Alarcón es esta. La Mira. Iglesia Católica reconoció cuáles eran los libros inspirados del Vamos, Testamento. No definió, mirá. reconoció que es diferente. ¿Cómo es eso? ¿Qué es la diferencia? Ok, o sea que, a diferencia de este muchacho que entró recién, este pastor cree que la Iglesia Católica existía para el siglo IV, siglo V. Bien, vamos bien. Bueno, ese no es el punto. Si es el siglo IV, es el siglo V, no es el punto. El punto es que el pastor asegura que la Iglesia Católica lo único que hizo fue reconocer el canon que ya existía. O sea, ellos lo vieron y dijeron, ah, sí, ese es el canon inspirado. ¿Estamos bien o no? Por lo menos ya no es que, Entonces, no sé, no existía. lo que vamos a hacer en este primer ejercicio es mirar, ojo, a ver, ay, este firmware sí está fallando mucho, no debía actualizarlo. Vamos a ver si volviendo acá lo puedes traer un poco, parece que sí. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a quitarle. Listo. Muy bien. Ahora sí. ¿Esto por qué se apagó? Muy bien, ya aquí lo tenemos. Les recuerdo, chicos, que si aún no lo han hecho, se suscriban a mi canal, ¿no? Ahí los invito. Bueno, muy bien. Entonces, esta es una cartilla que tenemos. Estoy utilizando mi cámara de documentos. Este libro se llama Traducir la Biblia de, unos eruditos llamados Jacques Nivard y Jacques Villon. Editorial Verbo Divino. Son cuadernos bíblicos. Este es el número 157. Y nos habla de la historia de la traducción de la Biblia. Entonces, en la parte anterior nos habla de cómo se formó el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero aquí empieza lo más interesante. La Vulgata. Vamos a empezar a leer lo que dice acá. Vamos a acercarnos. Eso. La Vulgata, edición común, se impuso progresivamente en el occidente a finales del Imperio Romano a la época de las reformas. Aunque se remonta fundamentalmente a Jerónimo, monje erudito nacido en el año 347 en Estridón, Dalmacia, y muerto en el 420 en Belén, Palestina. No se debe enteramente a su mano. Bueno, entonces, aquí tenemos que nos está diciendo el texto que esta Biblia que tenemos hoy en día fue formada desde Jerónimo de Estridón. Dice que nació en el 347, murió en el 420. Estamos hablando del año 382 más o menos. Muy bien. Ahora, miren lo que dice aquí. Antes, ¿qué había antes de la Vulgata Latina? Vamos a ver qué había antes de la Vulgata Latina. Algo llamado la Vetus Latina. Perdón, aquí les abro y lo vamos a leer bien. En la estela de la expansión misionera, las escrituras cristianas, vamos por aquí, Nuevo Testamento y Septuaginta del Antiguo Testamento, cuya lista canónica no está cerrada, se traducen a las lenguas vernáculas, copto siglo II, gótico siglo IV, copto siglo III, gótico siglo IV, etiópico del siglo IV al siglo VI, siriaco, la peshita,
versión corriente del siglo V, armenio siglo V, georgiano del siglo V, paleoeslavo siglo X, árabe acabado el siglo IX. Las traducciones latinas aparecen desde finales del siglo II, primero en el norte de África, después en Italia. Estos ensayos se denominan con el término genérico de Vetus Latina, antigua latina. En su diversidad presentan rasgos comunes. En primer lugar, por respeto al texto sagrado predomina la literalidad. El verbum pro verbo, palabra por palabra, desdeñaba Cicerón, en el año 46 a.C. Y el propio Jerónimo, exceptuando las escrituras, cuando traduzco a los griegos, salvo en las Sagradas Escrituras, donde el orden de las palabras es también un misterio. No es una palabra por palabra, sino idea por idea, como expresó... ¿Qué? Como expresó non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu. Carta 57 al senador Parnaquio, hacia el año 395. Después, en los 70, aparece una inclinación hacia la interpretación cristiana del Antiguo Testamento. Por último, la acuñación de una lengua específica alejada del latín clásico de uso litúrgico, donde el literalismo, con huellas de helenismos y hebraísmos, se alía con la preocupación de hacer entender. De ahí un cierto número de neologismos. Un poco más tarde, Agustín de Hipona, Jerónimo tardó tiempo en aceptar la pobreza literaria de las escrituras, tal como la leían en los 70 o en la Vetus Latina, con relación a Cicerón o a Plauto. El lenguaje grosero de un profeta me hacía estremecer. Carta 22 a la joven Eustoquia, hacia el año 384, lo cual no le impidió llevar a cabo una revisión en vista de la mala calidad de los ejemplares en circulación. Si la verdad debe ser exigida a la mayoría, ¿por qué no volver a la fuente griega y enmendar las ediciones defectuosas de los malos traductores? Prólogo a la edición revisada de los Evangelios. Es en el año 382 en Roma, donde corrige la versión latina de los Evangelios y a partir de la Septuaginta el Salterio. En el 386 se instala en Palestina y funda un monasterio en Belén, de lo que consulta de la Exapla de Orígenes, que en la biblioteca de Cesarea, donde la Septuaginta dialoga con el texto hebreo, deduce la necesidad de una segunda revisión del Salterio y después aplica algunos otros libros del Antiguo Testamento. A partir del año 392, cuando cambia el rumbo, abandona la revisión de versiones existentes y se consagra a una traducción verdaderamente distinta. Se instancia a los 70 para hacer que el texto pase directamente de la fuente hebrea a la lengua latina de llegada. Entre los primeros libros traducidos del Salterio, esta tercera versión es la única efectuada sobre la lengua original. Del 392 al 405 traducirá casi la totalidad de la recopilación judía de las Escrituras, añadiendo solo al final Judith y Tobit. Jerónimo sigue el verbum pro verbo en los pasajes oscuros, pero para el resto se desmarca tanto de la Vetus Latina, vocabulario más rico, como del latín clásico. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que nos está queriendo decir esto? Antes de la
de la Vulgata Latina estaba la Vetus Latina, la antigua latina. ¿Y cuál era el problema? Que de esta Vetus había muchísimas versiones, con distintos libros. No había un canon definido, entonces había unas Vetus que traían unos libros, que no traían otras, a otras les faltaban libros que otras sí tenían. No había nada fijo. Este canon toma orden ya hasta el año 382 con la Vulgata Latina. Entonces, además, la calidad de la traducción, de las traducciones antiguas, dejaban mucho que desear. Por eso se fueron a las lenguas originales y retomaron, digamos, este conocimiento de la lengua griega para tener una mejor traducción. Dice, en el cuarto libro, la Vulgata, denominada oficializada solamente tras el Concilio de Trento, no produce en su totalidad de Jerónimo. En la edición corriente, produce efectivamente el canon breve del Antiguo Testamento, traducido a partir del hebreo. Sin embargo, el Salterio constituye una excepción porque no tenemos una tercera versión hecha sobre el hebreo, sino la segunda inspirada por los trabajos de Orígenes. A partir de Judí y Tobit, los libros deuterocanónicos son recogidos de la Vetus Latina. En el Nuevo Testamento, únicamente los evangelios son de Jerónimo. Incluso se trata de la revisión hecha en Roma. El resto, Hechos de los Apóstoles, Carta de Apocalipsis, se realizó por contemporáneos. Entre ellos un tal Rufino, el sirio, que había permanecido en Belén. Bueno. Entonces lo primero que vemos es que lo que dice el pastor aquí sí es falso. No es que la Iglesia Católica reconoció el canon que ya existía. No. Antes existían Biblias llamadas Vetus Latinas, que no tenían ningún canon. Eran más recopilaciones personales, con traducciones de mala calidad. ¿Ok? Entonces, sigamos leyendo un poquito de la historia. Dado que el latín era la lengua cultural, vemos florecer en el Renacimiento nuevas traducciones latinas más o menos eruditas. A veces trata de un texto de la Vulgata revisado y provisto de comentarios, glosas, notas, guías de lectura, otras veces de otras obras originales. En 1516, teniendo en cuenta los errores de la Vulgata señalados por el erudito italiano Erasmo, edita un Nuevo Testamento griego acompañado por su propia traducción latina. Y por cierto, Erasmo de Rotterdam hizo tan mal su trabajo que tuvo que repetirlo 3 veces. En 1528, en Lyon, Santrés Paganini edita una traducción personal. El mismo año, en Ginebra, el impresor protestante Robert Etienne saca una Biblia latina recurriendo a los antiguos manuscritos latinos que corrige a partir del hebreo y del griego en 1551. Sebastián Castrillón publica en Basilea una hermosa traducción latina de toda la Biblia. En 1546, ante esta variedad, así como por la profusión de traducciones en lenguas vulgares, se decía también familiares, el Concilio de Trento decide declarar auténtica la Vulgata y estabilizar su texto mediante una revisión científica. Entonces se convierte en la referencia de la Iglesia Católica. O sea que hasta 1546 no había en el mundo protestante una traducción clara. Es más, no había ni siquiera un canon que siguiera. Es a partir de 1548-46 cuando la Iglesia Católica dice esto que está aquí en la versión católica oficial, que es la Vulgata Latina. Eso es lo que es inspirado.
Y entonces ahí el protestantismo, de cierta manera, también se corrige y comienza a adoptar libros de la Iglesia Católica, los que la Iglesia Católica había tomado, para que ellos también intentaran medio unificar las Biblias que tenían. Ahora, aquí tenemos entonces cosas sobre la Vulgata, edición auténtica. No me voy a detener en esto. La Biblia de Lutero, que es la primera Biblia protestante, la Biblia de Lutero, que eso ya sale en 1523, si no estoy mal. Entonces, vamos a dejar esto así y vamos a continuar con nuestro cosito, con nuestro... Vamos a ver. Ve, otra vez se trabó. ¿No les digo? Esto está la locura. Bueno, vamos a escucharlo porque algo tenemos que inventarnos. En un segundo. Turundun, turundun. ¿Por qué cuando quiero hacer cosas tan interesantes falla el equipo? A mí que me late que esto... El diablo es puerco y mete ahí sus garras. Vamos a ver. ¿Será que puedo cambiar de escena o no me deja? Que falla con esto. A eso se le llama la ley de Murphy. Permítanme. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Vamos a ver. Está totalmente paleteado esta aplicación. ¿Saben qué voy a hacer? Es esto. Se chifló. Ahora sí la tomó. Un error aquí grave. Pero bueno, vamos a ver. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a apagar un momento el programa de transmisión y ya me vuelvo a conectar. No se vayan a mover. Listo, yo estoy aquí. Voy a hacer esto y nos vemos en un segundo. ¿Ok? Denme un minutico. Yo cierro esto. Ya nos vemos. Bueno, creo que ya estamos volviendo. Sí. Muy bien, ya volvimos. Vamos a ver si ya funciona esto bien. Parece que ya soltó. Bueno, ahora sí, ya tenemos nuestro libro. Volvemos. Quitemos la ventana. Abrimos y apagamos la cámara un segundo. Ahora sí, podemos poner esto más grande. Qué pena con ustedes. Ya todo vuelve a la normalidad. Y listo. Ok. Muy bien. Ahora sí. Existíamos tardíamente, ¿no? Ahora para el siglo IV ya existimos. Muy bien. Me gustó, Messi, ¿eh? De reconocer Saludos, Raúl. es que para que algo fuera inspirado por Dios o no, no se necesitaba que la iglesia lo dijera. En el Francesco, momento en que los un apóstoles abrazo. escribieran, aún sin que la carta Juan de hubiera llegado a Santos, sus un destinatarios, abrazo. en el mismo momento en que los apóstoles terminaron de escribir sus diferentes cartas y epístolas, Y Raúl automáticamente Gutiérrez. era palabra de Dios. ¿Por qué? Chocolate por la noticia. O sea, mirá los católicos. Mirá, el Papa está mirando. ¡No! ¡Dios mío! ¿Te imaginas Francisco en este momento viendo Rincón Apologético? ¡Dios mío! Celso, la Biblia latina católica es la Vulgata latina del siglo IV. No sabía que a partir del momento en el que el apóstol escribió, ejemplo, Primera de Corintios, a partir de ese momento ya era palabra de Dios. ¡Wow! Esta no la sabía, amigo. No, obviamente, cuando el apóstol escribe, no es que la gente dijera, oh, esto es palabra de Dios, sino con el tiempo, la iglesia decidió que sí, que pues, obviamente se comprobaba que lo había escrito el apóstol, pues se declaraba palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque ellos recibieron, según lo enseña la Biblia,
la autoridad de atar y desatar, ¿ok? De dar doctrina. En eso se traduce. Entonces, no solo eso, sino que además Jesucristo les prometió la asistencia al Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí yo sí voy a estar de acuerdo con el pastor. Porque el hecho de que se compruebe que un apóstol de verdad escribió ese texto, nos permite concluir que ese libro es inspirado. Vuelvo y repito por qué. Porque Jesús les dio a ellos directamente el poder de atar y desatar. Y segundo, porque Jesús les prometió que el Espíritu Santo vendría y les enseñaría y les recordaría todo lo que Jesús les había dicho. Entonces, pues desde ese punto de vista, yo sí tengo que estar con el pastor y pues con mi hermano Santiago, pues bueno, me alejo un poco de su posición sin decir que Santi no tiene la razón. Esta no la sabía. Y le dice a un cardenal que tiene... ¿Vos sabías esto? No, yo pensé que era a partir del momento que la iglesia lo definía o lo dogmatizaba. ¡Oh! No. ¿Es a partir entonces del siglo I? Dice Clementina Arroyo que si se puede encontrar todavía esta Biblia. Bueno, dame un segundo. Por aquí, por allá. ¿Dónde es que estás? ¿Dónde estás, corazón? Voy a buscarla por aquí. No, esta no es. Ya volví. Bueno, a tu pregunta está la respuesta. Vamos a mirar aquí. Ay, ya no se trabó, qué bueno, gracias a Dios. Y aquí la tienes. Esta es una traducción de Colunga Turrado, Biblioteca de Autores Cristianos, pero es la Biblia Vulgata. Entonces, bueno, aquí vamos a mirar. Está totalmente en latín, como pueden observar, con numeraciones de versículos, capítulos y todo lo demás. Esta es la Vulgata latina. ¿Ok? Sí, se puede conseguir. Oh, obviamente, no el texto original, pero copias del texto original sí. Bueno, ¿les parece si seguimos? Vamos. Madre mía. Pero, de verdad. O sea, es cierto. Qué buena data acabas de pasar, pero a nadie le interesa. Qué buena data acabas de pasar, pero a nadie le interesa. Gracias, Yance, gracias, me hiciste acordar. No, pero es un titán el pastor. Pero, Dios mío. Que alguien me dé la dirección del pastor después de lo que me dijo, me tengo que ir a congregar a la iglesia del pastor. Porque era un texto apostólico. No dependía de que la iglesia se pronunciara o no. Por ser apostólico, inmediatamente era infalible e irrefutable. Mirá. No era así tampoco. Eso es algo que él no puede probar. Históricamente, eso que está afirmando el pastor, ni por padres de la iglesia, ni históricamente se puede probar así. Mirá. Es sola escritura. En este sentido, la palabra de Dios es una fuente infalible. Bueno, hasta aquí yo quiero llegar. Ay, perdón, yo pensé que les estaba mostrando el video de Santi. Quiero llegar hasta acá con el video de Santi. No quiero avanzar más, ¿ok? Porque después no quiero que piensen que es algo personal contra Santi. Yo simplemente lo hago por honradez académica, ¿ok? Hasta aquí lo dejo, minuto 26. Ahora sí. Vamos a mirar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya miramos este libro donde desmentimos la afirmación del pastor José Carlos Alpizar, donde él afirma que ya estaba hecho el canon y que lo único que hizo la Iglesia Católica fue reconocer que existía. Totalmente falso y anacrónico lo que él dice. Eso puede suceder por allá en el multiverso Marvel,
pero no en la historia real de la humanidad. Ahora, les voy a presentar este texto. Con este texto hice mi trabajo de grado, entre tantos textos que utilicé, de trabajo de grado, la especialización de Sagrada Escritura. Yo investigué sobre el espíritu del error, pero bueno, esto es un libro protestante de Gary M. Burge. Aquí está el nombre, Gary M. Burge. Entonces, resulta, aquí estamos la introducción a las cartas de Juan. Muy bien, vamos a ver qué nos dice aquí. Aunque segunda y tercera de Juan parecen proceder de la misma pluma, tiene primera de Juan origen en ese autor. Si en ninguna parte de la epístola se le menciona como el anciano, o sea, en la primera de Juan no se le menciona como el anciano, en la segunda y tercera sí. Las exhaustivas comparaciones de estilo y contenido muestran claras similitudes entre los tres escritos y sugieren que la autoría única de las tres no es algo improbable. Algo más acuciante es la cuestión de si la misma pluma escribió estas cartas y el Evangelio de Juan. Ya en el siglo III los expertos lo afirmaban así, sobre la base de similitudes de contenido y estilo, y hoy son un lugar común en los estudios del Nuevo Testamento los paralelismos entre el Evangelio de Juan y las cartas joánicas. Esto es así sobre todo con respecto a Primera de Juan y el Evangelio. De hecho, una detallada comparación de Primera de Juan y el discurso de despedida del Evangelio muestra paralelismos incluso más destacados, como señala Brown. Los paralelismos en estilo y contenido son comparables a los que encontramos entre Lucas y Hechos o incluso entre Colosenses y Efesios. Esto ha llevado a la mayoría de los expertos a afirmar la autoría común de Primera de Juan y el Evangelio. Ok. Si, como he sugerido, los documentos poseen una historia literaria, podemos ver Juan como la fuente de la mayoría de materiales joánicos. El primer borrador del Evangelio de Juan circuló ampliamente, pero su mal uso por parte de algunos exigió una posterior clarificación. Juan escribió sus cartas, así como el prólogo joánico, para corregir errores cristológicos en su comunidad. Puede que haya añadido otros cambios a su Evangelio. El discurso de despedida es un firme candidato a ello, pero eso sigue sin poder asegurarse. En cuanto Juan murió, sus discípulos, dice, reunieron sus escritos, el Evangelio, que pudo haber recibido una nueva edición, un relato sobre la resurrección y las cartas de Juan. Este fue pues el legado de Juan a su comunidad. Pero esto sigue sin resolver el misterio completamente. No disponemos de evidencias objetivas y claras de la autoría apostólica del Evangelio ni de las cartas. Pero la ausencia de tales pruebas no hace que no sea plausible la autoría. Y diría yo, dice el autor, la necesidad de aportar pruebas, la necesidad de aportar pruebas la tienen los que quieren desmantelar la tradición. Ojo, ¿desmantelar qué? La tradición. O sea, esto se lleva por tradición. Por consiguiente, he optado por poner a Juan como el autor de las cartas, teniendo en mente los límites de toda la investigación histórica. Entonces, estamos leyendo un erudito que es especialista en estos libros, ¿no? Es experto. ¿Y cuál es la conclusión? La vamos a subrayar aquí.
Tuturu, turu, 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 turu. O sea, él dice que su teoría de la comparación puede llegar a ser plausible. Sin embargo, el enigma permanece, porque no hay forma de comprobar 100% que el Evangelio y las cartas fueron escritas por Juan. Simplemente hay unos indicios plausibles, ¿ok? Pero los que niegan esto, según el autor, tampoco presentan pruebas de que no sea así. Muy interesante este asunto, ¿no? Conclusión. ¿Qué dice este autor? Que lo más probable es que quién sabe, pero que él cree que sea posible. Listo. Ya terminamos con este erudito, experto en cartas de Juan, protestante, el cual reconoce que se podría decir que sí, pero no se puede afirmar al 100%. Vamos entonces ahora a esta, la Biblia de Estudio Patrística. Esto también es de editorial CLI, es protestante. Vamos a buscar el texto que nos habla de la tercera carta de Juan, a ver qué nos dice y qué nos prueba, con qué prueba patrística lo refuerza el término. Muy bien, vamos a mirar. Muy bien, tercera de Juan. Ver nota en segunda de Juan. Comenzó a escribir su evangelio y sus epístolas siendo ya anciano. Rehusando escribir como apóstol, escribió como un anciano y no por ello fue juzgado menor, sobrado de la cierta chispa propia de la senectud, o de la vejez. Esto lo dice Ambrosio de Milán en la Explanatio Salmorum, capítulo 12, verso 36-60. Entonces miren que hay un padre de la iglesia, Ambrosio de Milán, que dice que Juan comenzó a escribir los evangelios y las epístolas ya anciano, y se rehusó a escribir como si fuera apóstol. Escribió como un anciano. ¿Ok? No se hacía llamar apóstol sino anciano. Presbítero. ¿Ok? Entonces, interesante dato, ¿no? Tenemos un padre de la iglesia, Ambrosio de Milán, que asegura que Juan, el apóstol Juan, sí escribió esa carta. Ahora, ¿estamos probando esto por el magisterio? No, lo estamos probando por la tradición. Ahora, ¿se puede demostrar entonces que tercera de Juan es inspirada sin el magisterio? Sí, se puede probar por medio de la tradición. El problema aquí es que es una tradición católica. ¿Ok? No es una tradición protestante, no es la tradición de la iglesia del pastor José Carlos Alpizar. Es tradición católica. Y Ambrosio de Milán, San Ambrosio de Milán, ¿sí?, era católico. No era protestante, no era luterano, no era pentecostal, no. Era católico. Ahora vamos a ver la nota de segundo de Juan. Vamos a ver segunda de Juan. Vamos a ver qué dice aquí. Papías, obispo de Hierápolis, que fue oyente de Juan, el teólogo y compañero de Policarpo, pone entre los discípulos del Señor Aristón y otro Juan, a quien además da el nombre de anciano. De ahí que opinen algunos que de este Juan son las dos epístolas menores y católicas, que corren bajo el nombre de Juan, pues los antiguos no reconocen más que la primera. Mas otros han llegado errando en esto
a atribuirle también el Apocalipsis. Esto lo escribe Felipe de Side. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vemos esta afirmación, ¿no? Por cuestiones de Papías, ¿sí? Que nos habla de que había un señor Aristón y otro Juan, que denominaban el anciano. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos esta Biblia que menciona a los padres de la iglesia, ¿sí? Y en segunda de Juan, ¿qué nos dice? Papías nos aclara que este Juan es el anciano, no es el apóstol Juan. Pero en tercera de Juan tenemos una referencia que nos dice que el apóstol Juan se hizo llamar a sí mismo el anciano en su vejez. Y también lo dice otro padre de la iglesia, Ambrosio de Milán. Encontramos pues que si nos vamos a ir a la patrística, no vamos a poder definir si la segunda o la tercera carta de Juan, señor Danito Tocayo, no podemos definir si fue escrita por Juan, el apóstol, o por otro Juan. No podemos. Miren que la misma Biblia lo está diciendo. En esta dice que San Ambrosio de Milán dice que fue el mismo Juan. Pero en esta otra tenemos que Policarpo de Esmirna, Papías de Hierápolis afirma que era otro Juan, un anciano. ¿Ok? ¿Qué tradición cita Ambrosio? Bueno, no sé. Esta, Danito Tocayo, para que tú lo sepas, es la Biblia de estudio patrística, siglos del 1 al 4, de la editorial CLIE. Esto es editorial de ustedes, protestante. Y para que tú veas más claramente, te voy a mostrar que esto es una Reina Valera revisada. No es una Biblia católica. Es una Reina Valera. Bueno, dice que Dani Tocayo dice que Papías creía en un milenio literal. Poco nada importa en eso, es que ese no es el tema, Dani. O sea, al igual que lo hace el pastor Carlos Alpizar, se va por las ramas. A nadie le importa, para efectos prácticos, si Papías era amilenarista o milenarista o seguidor del señor Miller de los Testigos de Jehová. No, eso no importa. Aquí estamos hablando de lo que decían los padres de la iglesia sobre la autoridad de Juan. Y el hecho de que él creyera en el milenio o no creyera, no le quita la autoridad para dar su opinión sobre Juan. Son dos temas distintos. El hecho que de pronto se haya equivocado en una cosa no infiere automáticamente que se equivoque en todas. ¿Ok? Entonces, vamos viendo por dónde se decanta esto, ¿no? Bueno. Vamos a mirar ahora la Biblia comentada por los padres de la iglesia. Tomo 11, que contiene a Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, tercera de Juan y Judas. Aquí voy a subir el lente para que lo tengamos más a mano. Muy bien. Vamos a leer aquí. Tema de la carta. Juan escribe también esta carta porque conoce a algunos hermanos. Escribe Gallo, dando así testimonio de su gran hospitalidad. Ay, perdón. Vamos a publicarlo para que lo puedan leer bien. A ver, enfoca. Testimonio de su gran hospitalidad, la cual es merecedora de grandes alabanzas. Juan dice que quien obra el bien es de Dios. Además estimula a Gallo diciendo esa acusación de Diofretes, el cual desconoce qué es obrar bien.
Juan alaba además a Demetrio, pues actúa como gallo y aporta la fe como testimonio de su virtud. Esta carta es breve por la razón ya dicha en la segunda epístola. Esto lo dice San Andrés en su catena. Vamos a ver qué dice aquí Beda el Venerable. A lo largo de la carta se da a conocer quién y cómo es este tal gallo. Se trata de una persona que acompaña a las buenas obras de la fe que había recibido, aunque no tenía facilidad de palabras, sin embargo se alegraba de ayudar con sus conocimientos a los que predicaban. Pensamos que se trata del mismo gallo del que habla Pablo en la carta a los romanos, cuando escribe: os saluda Gallo, que nos hospeda a mí y a toda la iglesia. Y como se acostumbra a llamar huésped tanto al que hospeda como al que es hospedado, él era huésped para toda la iglesia, pues recibía a todo el que llegaba, tanto a los predicadores como a los oyentes de la palabra. Muy bien. Pues aquí no tenemos ninguna de estas dos nos habla de Juan, pero nos dice claramente que es el apóstol. Nos dice que es Juan, pero un Juan, no dice cuál. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos completar la buena obra. Dice: Juan le dice que pide con todo encarecimiento que el Señor le conceda tantos bienes como hace él. También le desea que lo mismo que le va bien a su alma, pueda llevar con la ayuda del Señor una vida llena de todas virtudes. San Beda el Venerable. Bueno, entonces, aquí tenemos estos padres de la iglesia que hablan de Juan, pero no nos definen cuál Juan. Nos hablan cosas de Juan. ¿Del apóstol o el anciano? No lo sabemos. Pero recuerden que la Biblia anterior era una Biblia protestante, la de los padres de la iglesia, ¿no? Muy bien. Dice Anito Tocayo: un protestante depende de la inspiración del Espíritu Santo para saber cuál libro es canónico. Oye, Dani, pero si dependen del Espíritu Santo para saber cuál libro es canónico, ¿no deberían depender también del Espíritu Santo para saber si la salvación se pierde o no se puede perder? Para saber si existe la Santísima Trinidad o es una dualidad o son tres dioses o es unicidad. ¿No debería ser el mismo rasero? Porque si ustedes dicen que el Espíritu Santo les dice cuál es el canon, que por cierto es un canon que comienza a funcionar en 1826, mientras que el canon católico comienza a funcionar en la Vulgata Latina en el año 382. Entonces, hay 1500 años de diferencia. 1826 al año 382 es una diferencia bastante notable, mi querido Dani. Entonces, como que el Espíritu Santo les llegó tarde, les llegó 1500 años después. Y a partir de eso, pues los Espíritus Santos que ustedes tienen, a uno les dice que Jesús es Dios, a otro les dice que no, que es el Arcángel Miguel, a otro les dice que sí, que es Dios, pero es un Dios inferior al Padre. A otros les dice que Jesús es el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, con distintos disfraces, ¿sí? Entonces creo que tu punto no es válido, Dani. Bueno, entonces, sigamos. Tenemos otra Biblia protestante, la Biblia Ilustrada de Tierra Santa. Vamos a ver qué nos dice esta Biblia. No es la referencia, es por acá. Jonás. Shona. Muy bien. Tercera de Juan. Contexto, autoría y fecha. Al final de su vida, el apóstol Juan decidió referirse a sí mismo como el anciano. Tercera de Juan 1. Algo que también escogió hacer el apóstol Pedro en primera de Pedro 5.1, o sea, presbítero. Como la iglesia primitiva nunca dudó de que el autor de primera de Juan fuera el apóstol Juan, 1 y 3 de Juan tienen tantos puntos de coincidencia. La autoría de Juanica de tercera de Juan es también generalmente aceptada.
Es probable que Tercera de Juan se escribiera durante las 2 últimas décadas del siglo I, época en la que Juan ejerció el liderazgo pastoral de las iglesias de Éfeso y alrededores. No es posible datar Tercera de Juan con exactitud, pero resulta razonable pensar que fuera redactada más o menos en la misma época que Primera de Juan, o quizás un poco después. Su tono revela que es una carta muy personal que refleja el afecto de Juan por los creyentes a los que se dirige y muestra una profunda preocupación por su bienestar. A menudo se escriben las dos breves epístolas de Segunda y Tercera de Juan como epístolas gemelas, aunque es mejor considerarlas hermanas ya que no son idénticas. Presentan algunas similitudes significativas que vale la pena señalar. En ambas el autor, ojo, pero esto es entre Segunda y Tercera de Juan, no entre Primera y Tercera de Juan. En ambas el autor se describe a sí mismo como el anciano, Segunda y Tercera, y los destinados son aquellos a quien él ama en la verdad. Personas que fueron motivo de gran alegría para Juan. Los destinatarios andaban en la verdad, y el anciano había recibido informes positivos en cuanto a ellos. Ambas cartas contienen una advertencia, y el anciano deseaba ver a los destinatarios cara a cara. Por último, ambas cartas transmiten saludos de otros. Ok. Entonces podemos ver que esta Biblia toma la opción de decir que sí fue el apóstol Juan, porque así lo creía la iglesia primitiva. Pero resulta que cuando van a mirar, él dice que hay muchos puntos de coincidencia entre Primera y Tercera de Juan. Miren cómo lo dice. Pero cuando va a mirar y en qué se parecen, no recurre a Primera de Juan, recurre a comparar Segunda y Tercera de Juan. No utiliza Primera de Juan, cosa que es sospechosa, levemente sospechosa. Pero bueno, aquí vemos que el autor de esta Biblia considera que sí fue escrita por el apóstol. Ahora, dice... ok. La autoría jovánica de Tercera de Juan es también generalmente aceptada. Generalmente, no totalmente, generalmente. Muy bien. Esta es otra Biblia protestante, la que acabamos de ver. La Biblia Ilustrada de la Tierra Santa, Reina Valera 1960, aquí lo pueden leer. Esto es bibliografía protestante. ¿Ok? Pasamos ahora con otra Reina Valera, la Biblia Palabra Clave. Vamos a ver qué nos dicen estos de la Biblia Palabra Clave. Vamos a la tercera epístola de Juan. Acá está. Tercera epístola del apóstol Juan. Miren cómo la llaman. Tercera epístola del apóstol. La tercera epístola de Juan fue también escrita por el apóstol Juan, que se refiere a sí mismo como el anciano. Está íntimamente relacionada con la primera y la segunda epístolas de Juan, introducciones a las epístolas juaninas, en el sentido de que ellas tratan con temas similares y fueron todas ellas escritas profundamente en la misma época. Juan dirigió esta carta a Gayo, un líder de una congregación local que Juan probablemente había ayudado a establecer. El propósito de esta epístola era animar a Gayo a continuar colaborando con aquellos que estaban transmitiendo el evangelio y enseñando la verdad. Juan también deseaba expresar su desagrado con el comportamiento ofensivo de Diótrefes, un hombre que se negaba a aceptar a Juan y estaba maltratando a los otros creyentes. Además, él reveló su intención de visitar personalmente esta iglesia y reprobar cara a cara a este hombre egoísta e indiferente. Ok. Acá sí dicen con seguridad que es Juan. Les dicen 100% es Juan. O sea que ni entre los eruditos protestantes están de acuerdo. Hay una tendencia, pero no están de acuerdo.
Miren lo que dice entonces, tercera de Juan, perdón, esta es la Biblia Peshitta. Biblia Peshitta. También la versión protestante de la Peshitta, ¿no? No trae los deuterocanónicos como la Peshitta original. Entonces una versión de la Peshitta recortada. Ok. Aram, Higara da Telat de Johanan. Es el libro más breve de toda la escritura. Aunque no identifica al remitente, esta carta también es atribuida por los eruditos al apóstol Juan, al igual que primera y segunda epístola. Se cree que fue escrita alrededor del año 90 desde Éfeso. Es una carta personal dirigida principalmente a Gallo, advirtiéndole acerca del inmaduro protagonismo de Diótrefes. Bueno, ya vimos. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Que esto fue escrito por Juan, aunque no identifica al remitente. Pero ¿quién no se le atribuye a Juan? Los eruditos. No sabemos qué eruditos, pero los eruditos dicen que esta fue escrita por Juan. Muy bien. Ahora pasamos con el diccionario bíblico ilustrado. Recuerden que estoy tratando de hacer esto lo más neutralmente posible, ¿no? Por eso me he desmarcado de algunas cosas que dijo Santi. Pero eso no quiere decir que lo esté atacando, ni que lo... Simplemente me desmarco para poder ser más neutral en el análisis de esta situación. ¿Ok? Ya que a los protestantes les tiene mareados esta preguntita. Bueno, vamos a ver qué dice. Epístolas de Juan. Aquí habla de la primera, no tiene nombre, ni autor, ni indicación de destinatario. Vamos a ver, segunda epístola, tiene la forma de carta privada, la época helenística. Exactamente el número de líneas, que la tercera, igual que la tercera. Se podían escribir cómodamente en una hoja de papiro. Ok, ¿qué? Esta es en armonía con la habitual reserva del apóstol Juan. El autor de la segunda epístola se refiere a sí mismo como el anciano, calificativo que también empleado por Pedro al referirse a sí mismo. El autor escribe a la señora elegida, y a sus hijos. Se siente feliz de constatar que sus hijos se conducen piadosamente y pone en guarda a todos los... Bueno, bla, 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 bla. La tercera epístola es mismo una carta personal, una carta privada del mismo género, dirigida por el anciano al amado Gallo. Le expresa con gozo el apóstol Juan, mire, del apóstol Juan, el conocer la excelente hospitalidad que había ofrecido a los hermanos. Interesante, ¿no? Entonces, aquí dice que fue escrita por el apóstol Juan. ¿Ok? Muy bien. Esto lo hace Alfonso Ropero, Alfonso Triviño y Silvia Martínez. Diccionario Bíblico Ilustrado. Eleazar, Dios te bendiga. Ok. Dice Leonardo, vamos a lo que opinan los primeros padres de la iglesia. Eso es lo que nos importa a los católicos. Leo, es que creo que llegaste tarde. Ya leímos. Y hay un padre de la iglesia que dice que es de Juan y otro que dice que no es de Juan, del apóstol, sino de otro Juan. O sea que si vamos por padres de la iglesia, vamos en empate. Porque uno dice que sí y el otro dice que no. Esta es la Biblia comentada de Monseñor Straubinger. Esta es la famosísima Biblia
de Straubinger, de Monseñor Dr. Juan Straubinger, profesor de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor de San José de la Plata, doctor honoris causa por la Universidad de Münster, Alemania. Vamos a mirar en esta Biblia que es tan importante, yo diría que es la mejor Biblia católica que existe en el mundo, o por lo menos en la habla hispana. Vamos a ver qué nos dice Tercera de Juan. Tercera carta del apóstol Juan. Vamos, camarita, enfoca bien. Eso, gracias. Muy bien. Dice el apóstol Juan, el apóstol alaba la claridad de Gallo. Miren cómo comienza diciendo antes del texto. Lo pone como título. Véase nota introductoria a las cartas de San Juan. Es decir, dieron testimonio de que esta está en la verdad, puesto que andas en la verdad. Notable fórmula sintética para señalar que no puede haber divorcio entre la doctrina y la vida. De modo que por esta puede referirse a aquella y viceversa. Juan deja ver aquí su corazón de pastor. Entonces miren, para sorpresa nuestra, la Biblia Straubinger, la que yo considero la mejor Biblia católica, considera los eruditos católicos que esta carta fue escrita por el apóstol Juan. Ok. Entonces, este es el prólogo de las cartas de San Juan. Sí. Miremos lo que dice. Las tres cartas que llevan el nombre de San Juan, una más general, importantísima, y las otras muy breves, han sido escritas por el mismo autor del cuarto evangelio. Véase su nota introductoria. Este es, dice, el oficio de San Juan, aquel discípulo que Jesús amaba y al que fueron revelados los secretos del cielo, aquel que se reclinó en la cena sobre el pecho del Señor y que allí bebió en la fuente del sagrado pecho raudales de sabiduría que encerró en su evangelio. Ok. Entonces, Biblia Straubinger dice que efectivamente fue el apóstol Juan. Les recuerdo, este programa no es para ir ni en contra del pastor ni en contra de Santiago. Es simplemente buscar objetivamente cómo se puede probar que la carta tercera de Juan, incluso la segunda, es inspirada sin recurrir al magisterio. ¿Cómo va la cosa? Comme si, comme ça, como dirían en francés. Si es por patrística, estamos en empate. Si es por eruditos, la mayoría de eruditos dice que es Juan, incluyendo a un acuerdo entre católicos y protestantes. Y si estamos de acuerdo que fueron escritas por Juan, y si sabemos que Juan fue apóstol de Jesucristo, es más, el discípulo amado de Jesucristo, que además Jesucristo le dio el poder de atar y desatar, y que estaba inspirado por el Espíritu Santo, que recibió desde el día de Pentecostés, pues podemos decir confiadamente que sí, que podemos probar de esta manera, con la opinión erudita, y por el hecho de que fue escrita por Juan, que San Juan es inspirada por el hecho de que se sabe que él fue el que la escribió, el apóstol, no el viejito. Ahora, para rematar, voy a utilizar dos Biblias católicas modernistas, porque nosotros sabemos que los modernistas dicen disparates, ¿ok? Vamos a ver qué dicen estos modernistas católicos sobre la autoría de la tercera carta de Juan. Vamos a ver qué dice. Porque si ustedes se han dado cuenta, hasta ahora ningún erudito bíblico ha dicho que tercera de Juan es palabra de Dios, porque así lo dijo el magisterio.
sino que por razones literarias, por testimonios de padres de la iglesia, se puede saber que la escribió y por tanto es inspirada. Vamos aquí a mirar, vamos a buscar. Como les digo, esto lo hago es para que aprendamos a defender nuestra fe, pero con veracidad, de una manera neutral, ¿ok? Vamos a ver qué dice aquí. Las cartas de Juan. Esta es la de Shekel, la Biblia de nuestro pueblo. Una Biblia modernista. Muy bien. Aunque tiene cosas buenas. Yo tengo que reconocer que gracias a esta Biblia volví a la Iglesia Católica. Porque sus notas de pie de página, sobre todo en el Antiguo Testamento, son impresionantes. En el Nuevo Testamento ya como que comienzan a pifiarse. Pero bueno, eso es otro tema. Las tres cartas tradicionalmente atribuidas a San Juan presentan una temática común, en especial la primera y la segunda, y todas son muy cercanas al contenido del lenguaje teológico del cuarto evangelio. Las tres se ven a una misma mano. Ojo, en este punto la mayoría de los biblistas está de acuerdo. Oh, yo soy biblista, pero no opino. Aunque esa mano resulte misteriosa para nosotros, el título de anciano con que se designa a sí mismo no alude a un simple maestro, un escriba o un teólogo, encargado de aclarar algún punto doctrinal. Posee ya un sentido técnico dentro del Nuevo Testamento y del ámbito eclesiástico. El anciano se muestra en las cartas como responsable de la comunidad a la que conoce bien y quiere ayudar pastoralmente con sus imperativos y exhortaciones. Es el garante de la tradición evangélica, pero no los protestantes, no, evangélica católica. No dice su nombre, pero sus lectores sabían quién era. Este empleo tan singular parece confirmar la opinión de que se alude a un hombre de iglesia especialmente venerado y destacado en aquel ámbito. Ok. ¿Qué nos dice esto? Estas cartas son atribuidas a San Juan, ¿cierto? Pero lo único que sabemos es que era un anciano, ¿ok? Que posiblemente estaba a cargo de unas iglesias. Nada más. Vemos que ya en el ámbito modernista sí se duda de que el autor de estas cartas y el evangelio sea Juan el apóstol. Pero tengan en cuenta que este es un teólogo modernista, ¿ok? Un teólogo modernista te dice que todos los caminos te llevan a Dios, que cualquier religión es buena y cualquier religión te salva, que Jesucristo es un camino entre muchos caminos, como Mahoma, como Confucio el confundido, como Buda, ¿ya? Es un camino más. Entonces, esto lo dice un modernista. Se sabe que es Juan, se atribuye a Juan, pero lo único que sabe es que era un anciano que estaba a cargo de ciertas iglesias. Un modernista. Y ahora, otra Biblia modernista y de la teología de la liberación, para rematar. La Biblia Latinoamérica, pero la versión para formadores, que digamos que es la avanzada. Que para mí es la misma mona con distinta bata. Es más, ¿saben qué? Para el 1 de enero, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer el especial de Biblias católicas, actualizado. Tercera de Juan, vamos aquí. Con esto vamos a terminar. Miren lo que dice. A ver, enfoca. Eso, gracias. Para los cristianos que lo conocían, el apóstol Juan no era San Juan, sino un hombre. Para cierto, pues no lo leo aquí. Para cierto Diótrefes, al que había hecho responsable de no sabemos qué comunidad. Juan era un anciano molesto y Diótrefes
para mejor dominar su iglesia, cortaba con las relaciones. Al contrario, Juan habla en sus 3 cartas, como en el Evangelio, de la comunión que ha de existir entre todos los cristianos. Toda iglesia y todo grupo debe permanecer abierto a los demás, manteniendo constantes relaciones con ellos. Pablo también recalca este deber: recibir en su casa a los cristianos que vienen de otros lugares para estrechar los lazos de la fe común. Entonces, ¿qué es lo que dice? Para los cristianos que lo conocían, el apóstol Juan no era San Juan, sino un hombre. Para cierto Diótrefes, que había muchos responsables. Juan era un anciano molesto. Entonces, aquí vemos cómo estos grupos o los autores de esta Biblia, ¿sí?, dicen que los cristianos conocían al apóstol Juan. Y que no era San Juan, sino un hombre como tal. Y entonces, para Diótrefes, al que había hecho responsable de no sabemos qué comunidad, Juan era un anciano molesto. Entonces, aquí nos dice que Juan efectivamente era el autor de Tercera de Juan, y que para su oponente, Juan era un anciano molesto. A pesar de todo, de ser una definición dudosa, reconoce que el autor de Tercera de Juan es el apóstol Juan. Muy bien. Dice Leonardo Hernández, también esa Biblia habla de Juan como el anciano, exacto. Lee cómo inician sus cartas, Rodri. Sí, correcto. Bueno, entonces, vamos a mirar lo siguiente. En conclusión, porque ya es hora de concluir. Se puede probar que Tercera de Juan e incluso Segunda de Juan son ¿inspirados? Sí. ¿Por la tradición, por el magisterio? Sí. ¿Por la tradición? Por la tradición puede ser. Puede ser porque así como hay padres de la iglesia que dicen que era Juan el apóstol, hay otros padres que decían que no era Juan el apóstol, sino otro Juan llamado el anciano, ¿ok?, que está a cargo de una comunidad. Y pues por padres de la iglesia la cosa no se puede definir. ¿Y cuál es la conclusión de los eruditos protestantes? De algunos de ellos. Que, sobre todo los primeros que leímos, ¿no?, que a pesar de que había muchas cosas en cuestiones literarias donde Primera, Segunda, Tercera y el Evangelio de Juan tienen una similitud, un estilo de redacción similar, porque recuerden que cada persona tiene su estilo para escribir, su estilo para hablar, su forma particular. Todos hablamos el mismo idioma, pero no nos expresamos de la misma manera. Y al hacer el análisis comparativo entre las 3 cartas y el Evangelio de Juan, se puede decir que muy probablemente, hablemos del 90%, ¿sí?, seamos generosos, no digamos que 70%, 90% de probabilidades, ¿sí?, al hacer la comparación, podemos decir que efectivamente Juan es el autor de la tercera carta de Juan, Juan el apóstol, ¿no? Ahora, ¿cuál es la conclusión? Por magisterio se puede probar que Juan es palabra de Dios. Por patrística quedamos 50-50. O sea, por tradición, paila. Porque unos dicen que sí y otros dicen que no, que es otro. Por análisis lingüísticos y de estilo, a nivel de eruditos, de especialistas en Biblia, ¿qué sucede? Que hay un 90%
de biblistas eruditos que le atribuyen estas cartas al apóstol Juan. Uno que otro, como Shekel, ¿sí?, dudan de que esto sea así, sino que se trataba de otro apóstol, de otro Juan, un Juan anciano, un viejito cansón. Entonces, bueno, ¿se puede probar o no se puede probar? Probar. O sea, decir 100%, aquí tengo la prueba de que sí, de que Tercera de Juan es palabra de Dios. Se los digo así. Desde el análisis literario se puede probar un 90%, siendo generoso, 90%. Pero siempre va a faltar ese 10%, porque no hay un consenso entre los eruditos. En cuanto a patrística, 50 y 50. O sea, lo más posible es que quién sabe. Pero por magisterio, 100%. Por la Biblia, o sea, por la sola Biblia, poder probar que Juan escribió esas cartas es imposible. Por la sola Biblia. Es totalmente imposible. ¿Ya? Conclusión. La única forma de decir 100% seguros que Tercera de Juan, Segunda de Juan, Primera de Juan, el Evangelio de Juan fueron escritos por el apóstol Juan es a través del magisterio. Lo demás nos deja padres de la iglesia dudosos, ¿sí?, eruditos que hacen análisis de estilo, aunque no hay consenso, hay una mayoría que dice que es el apóstol Juan. Mayoría, no totalidad. O sea que la única forma de tener la seguridad de que la Biblia que contiene Tercera de Juan o Segunda de Juan es inspirada, es porque confiamos en la palabra del magisterio al decirnos que el autor de esas cartas es Juan y por tanto es inspirado. O sea, aún cogiendo la teoría del pastor José Carlos Alpizar, que es interesante, que porque la escribió un apóstol, eso tiene que ver, que por eso entonces es inspirada, es plausible. Pero cuando nos vamos a mirar si podemos sostener eso sin el magisterio, no se sostiene tan fácilmente. Ok, por último, hay en el primer libro, no les alcancé a leer, pero nos habla del canon Muratori o muratoriano. Voy a volver a la pantalla anterior. Ahora, el canon muratoriano, vamos a quitar aquí ya la cámara de documentos. Gracias, cámara. Vamos a quitarte por acá. Vamos aquí. Adiós. Y entonces vamos a pasar a mirar el navegador. Vamos a ver. Canon Muratori. Porque el canon Muratori. Ya, mi amor, ya voy. El canon muratorio o Muratori, se los voy a agregar acá. A ver. A ver. Creo que ya. No. Un segundo. Muy bien. Entonces vamos a buscar sobre el canon Muratori, que es el caballito de batalla de los protestantes, para decir que ya existía un canon definido del Nuevo Testamento. Pero bueno, no había una Biblia. Pero ellos dicen, bueno, con el Nuevo Testamento es suficiente. Vamos a ver. Muy bien. Este documento data del año 170.
después de Cristo, ¿no? Muy bien. Los libros canónicos mencionados en la lista son aproximadamente los mismos que tienen hoy por canónicos neotestamentarios, con algunas variaciones. El fragmento acepta 4 evangelios, 2 de ellos son de Lucas y Juan. Falta el principio del manuscrito, donde estarían los nombres de los 2 primeros, los Hechos de los Apóstoles y las 13 epístolas de Pablo, pero no se menciona la epístola a los hebreos. En el canon Muratori no aparece la epístola a los hebreos y considera como falsificaciones las epístolas supuestamente escritas por Pablo a los laodiceanos y a los alejandrinos. Solo se mencionan 2 epístolas de Juan, sin describirlas. O sea, no se sabe, dice 2 epístolas de Juan, pero no sabemos si es la primera, si es la segunda o si es la tercera. Figuran también en el fragmento como canónicos el Apocalipsis de Juan y Pedro. Miren lo que dice. Entonces, el canon Muratori, que es el caballito de batalla, para decir, es que miren que en el siglo XII ya sabían cómo era el Nuevo Testamento, porque el canon Muratori decía exactamente los libros que tenemos los evangélicos en nuestras Biblias en el Nuevo Testamento. Aleluya, Jehová vive. Resulta que no. Ningún listado, ningún precanon antes del siglo IV coincide exactamente con las Biblias protestantes en el Antiguo o el Nuevo Testamento. O le falta un libro o le sobra un libro, siempre, pero no van a tener los mismos libros, jamás de los jamases, que los protestantes tienen en sus Biblias. Ahora, si ellos dicen que el canon Muratori demuestra que ya había un canon, porque eso lo afirma el pastor Carlos Alpizar, ¿no? Pues podemos encontrar que el fragmento Muratori nos habla que son canónicos el Apocalipsis de Juan y el Apocalipsis de Pedro. Pregunta, ¿por qué no está el Apocalipsis de Pedro en la Biblia de los protestantes? ¿No? Y no aparece la epístola de los hebreos. ¿Por qué los protestantes tienen la epístola de los hebreos en su Biblia? Si ellos dicen que se apegan a lo que dice el canon muratoriano. Bueno, eso lo dejamos de tarea para otro momento. ¿Qué más dice aquí? Ahora vamos a ver qué nos dice. Pistolas de... Vamos a ver si aquí habla de las... Y el canon no es una mera lista de las escrituras, sino un esbozo general que proporciona al mismo tiempo información histórica y de otra naturaleza sobre cada libro. Falta el principio. El texto conservado comienza con la última línea sobre el segundo evangelio y las notas conservadas íntegramente respecto del tercero y cuarto evangelios. Después se menciona los hechos, las epístolas de San Pablo, incluye la de Filemón, Tito y Timoteo. Se rechazan las espurias a los laodiceos y alejandrinos. Más aún, la epístola de San Judas y la de los 2 San Juan, entre las escrituras que in católica aventur se citan la sapiencia amicis Salomons in honorem ipsus scripta, así como los apocalipsis de San Juan y San Pedro, pero con la observación de que algunos no permiten que este último sea leído en la iglesia. Luego se menciona el pastor de Hermas, que puede ser leído en todas partes, pero no en el servicio divino. Y finalmente se rechazan falsas escrituras que eran usadas por los herejes como consecuencia del latín bárbaro. No se puede entender el significado correcto de algunas frases. Respecto al autor, se hicieron muchas conjeturas, proponiendo a San Papías, San Egésipo, Cayo de Roma, San Hipólito de Roma, Rodón, San Melitón de Sardes, pero no se ha producido aún ninguna hipótesis bien fundada. Y vamos aquí a lo último, ¿no? Ok. Vamos a ver, del siglo VII.
Miren lo que dice. El fragmento acepta los 4 evangelios, 2 de ellos de Lucas de Juan, y el de Juan. Falta el principio del manuscrito, lo que hemos leído en todos lados, ¿no? No se menciona la epístola a los hebreos, lo mismo. Ok. Y este es un fragmento del canon Muratori, para que ustedes se den cuenta. Entonces, conclusión de conclusiones. No se puede probar 100% que tercera de Juan es inspirada, ni siquiera segunda de Juan es inspirada, porque no sabemos a ciencia cierta, sin el magisterio, sino con la tradición, con el análisis literario y todo eso, podemos llegar a conclusiones plausibles. Podemos decir, sí, puede ser, es muy factible, pero no pueden asegurar 100% que así sea. Un abrazo, Salvador González. Mis hermanos, espero que esta información les haya servido. Y por eso utilicé fuentes protestantes y fuentes católicas. Para que vean que sin magisterio podemos llegar lejos, pero no llegamos a la meta. Solo con el magisterio alcanzamos ese tramito que nos falta para confirmar. Sin magisterio todo es probable. O en otros casos, lo más seguro es que quién sabe. ¿Ven? Que mi amor me dejó la puerta abierta. Ya es hora de irme, me toca irme. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. El 1 de enero voy a hacer el especial de Biblias católicas. No siendo más, Alexa, ¿nos despedimos? Esto es lo que encontré. No. Alexa, sube el volumen a 8. Alexa, ¿nos despedimos? Ok. Que el Señor les bendiga. María totus tus. Y que viva Cristo Rey. Hasta la vista, babies. Nos vemos pronto. Bye, bye.